Hola Ramiro, conocerte es saber de tu dedicación incansable a la investigación histórica. De dónde venimos Guatemala es un testimonio de ello, un libro que nos invita a repensar nuestra historia a través de una mirada rigurosa y crítica y nos motiva a fortalecer los lazos que nos unen en nuestro pasado común. El capítulo sobre la leyenda negra española es un ejemplo brillante de tu capacidad para analizar temas complejos y me ha servido para conocer a mayor profundidad una parte de nuestra historia que me apasiona. Gracias por este gran libro. Bueno, Ramiro, quiero aprovechar la oportunidad de tenerte enfrente, que es bien cara oportunidad, porque cuesta, para que me hables un poco, pero resumido, sobre el tema, el capítulo tercero sobre la leyenda negra española, para que me lo sintetices de alguna forma, porque tu libro es un cúmulo de datos y de fechas, etc. ¿Cómo me lo podrías resumir? Mira, yo diría que es interesante darse uno cuenta que en realidad España era el enemigo a vencer. A lo largo de la historia fue un imperio contra el que se enfrentaron todas las potencias. Entonces, los italianos pues los veían de menos, porque cómo podía ser que estos bárbaros nos vinieran a conquistar. Después, los holandeses, cuando estuvo esta guerra de independencia, donde había además un conflicto religioso. Los alemanes, ¿verdad?, que eran realmente el enemigo, porque el defensor de la Iglesia Católica era un poco el imperio español. Claro. Y luego tenías a los ingleses, ¿verdad?, que hasta las batallas, digamos, de Trafalgar o tantas, digamos, que se han visto entre los ingleses y los españoles, y después los franceses, que en el libro hablamos sobre que la identidad francesa nació al tener que enfrentarse al imperio español. Entonces, este imperio, que fue el primer imperio donde no se ponía el sol, tuvo tantos enemigos que ellos se han encargado a lo largo de la historia de que nosotros creamos que lo español nos sirve. Es decir, y esta guerra publicitaria, digamos, aún hoy existe. Eso te quería decir. Aún hoy existe. Han sido muy buenos publicistas los sajones, muy buenos. Y es que no solo los sajones, sino los franceses. Y es decir, todos aquellos que han tratado de mostrar que lo español nos sirve. Y por continuación, los hispanos, imagínate, por ejemplo, nos han enseñado que somos latinos. Claro. Cuando en realidad no son, bueno, es que lo latino querían decir son medio franceses, ¿verdad? Porque teníamos el origen latino, pero en realidad nosotros somos hispanos. Lo que nos une es todo lo que formó parte del imperio español, ¿verdad? Entonces digamos, fíjate que cuando yo hice la presentación de mi doctorado, llegó el embajador de la India. Y él al final dijo, mire, yo solo les quisiera decir que ustedes no se han dado cuenta que si desde México hasta la Patagonia se unieran, ustedes serían la potencia más grande del mundo. ¿Tú te hubieras imaginado una Commonwealth hispana? Es lo que yo vivo planteando. O sea, no es de imaginárselo como algo utópico, sino es lo que debemos luchar. Una comunidad iberoamericana. Yo te diría, yo sí metería a Brasil y a Portugal. Sí. Porque, bueno, así como tú sos catalán, o sea, sos español catalán, no es muy distinto que un portugués, y no es muy distinto que un vasco. Es decir, que eso es algo muy interesante, ¿verdad? Cuando uno empieza a entender la idea del nacimiento de un imperio español, no nació con Carlos V, digamos, en Castilla, sino nació en el siglo IX, en el Reino de León. Porque lo que pasa es que tú tenías el Reino de Asturias, tenías el Reino de Galicia, el Condado de Castilla y el Reino de León. Y entonces el que lograba dominar a los demás reinos, ese era el emperador. Entonces la idea de imperio era un reino de reinos. Y eso se traduce después a lo largo de la historia en ese imperio donde lo que se daba era una serie de reinos. Entonces tenías el Reino de Aragón, así como tenías el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, y tenías el Virreinato de la Nueva España y el Virreinato del Perú. Sí, entonces eran reinos. Es que claro, el Imperio Español era un imperio no imperialista. Es que fíjate que eso se llama un imperio de dominación. El imperio de dominación era el Imperio Romano, donde ellos venían y tenían soldados en todos lados para imponer la lengua y para imponer la forma de vida. Por eso es que el latín se habló en todo el Imperio Romano. Claro. Los españoles no.
Los españoles lo que decían era que tenían reinos que se manejaban casi de forma independiente. Por eso es que aquí en Guatemala, por ejemplo, no hay fortalezas de soldados españoles. O sea, tenemos un castillo, que es el castillo de San Felipe, para enfrentarse a los ingleses. Pero no había fortalezas de soldados, digamos, españoles que estuvieran tratando de imponer. Es más, ¿por qué tenemos hoy 23 idiomas en Guatemala? Porque los españoles promovieron el uso de los idiomas. Es más, la primera teología indiana se escribió en quiché por Fray Francisco Vico, quien estudió el idioma para poder escribir una teología que pudiera explicar lo que significaba la unión de la cosmología indígena con la visión cristiana, digamos, teológica, ¿verdad? Entonces, es realmente, digamos, interesantísimo porque este imperio hispano tenía unos avances que para la época eran espectaculares. Por ejemplo, ¿cómo es eso que la reina Isabel saca un decreto donde dice que desde 1504 se puede casar un indígena con un español? Y yo por eso digo, nosotros somos fruto del amor. Porque eso no es trivial. Imagínate que en Estados Unidos eso sucede 450 años después. Correcto. O sea, te metían a la cárcel si te casabas con alguien de otra raza. Ahora, ¿por qué los españoles lo tomaron así? Porque era común vivir entre árabes y judíos y además todos los pueblos del norte que tenían orígenes distintos. Entonces, ellos aprendieron sobre el mestizaje, sobre la tolerancia, sobre el aprender los idiomas, sobre no tener un gobierno centralizado. Por ejemplo, los franceses, todo es París. Hay una cultura de la centralización de París. España no. Es más, digamos, la capital antes de Madrid, o sea, ni siquiera tenés claro cuál era la capital. Era Segovia, o sea, no está claro porque en realidad era un conjunto de reinos, ¿verdad? De pueblos que se unieron para poder ejecutar la reconquista contra los árabes. Entonces, esta unión, digamos, cultural de idiomas, de culturas, de pueblos, lo trasladan después a hacer unas réplicas de España en América. ¿Y eso por qué es importante? Regresemos a los franceses. En África, los franceses y los ingleses no construyeron una sola universidad. Todo el periodo colonial francés e inglés, no hay una sola universidad. En el periodo, digamos, entre 1504 y 1720, por lo menos hubo 21 universidades. Y hay un decreto que dice que quienes se graduaban de la Universidad de México o de la Universidad de Lima tenían el mismo grado que los que se graduaban de la Universidad de Salamanca. Solo imagínate, es decir, todo eso que nos han metido, ¿verdad? De que, por supuesto que hubo una guerra de conquista, claro. O sea, eso no lo vamos a negar, pero ya en sí, todo el periodo monárquico, digamos, del imperio, fue un periodo de florecimiento, digamos, para un montón de países, ¿verdad? Déjame preguntarte algo. Quitando del que siempre hay alguno malo, para ti, los conquistadores, ¿héroes o villanos? Mira, yo creo que eran héroes, porque, en primer lugar, eran unos tipos que tenían que ser muy valientes para hacer lo que hicieron. Venir hasta donde vinieron. No tenían un Google Maps para que le dijera a dónde iban. No sabían a dónde iban. Y luego se enfrentaron en grupos muy pequeños. Eso de que nos han dicho de que la tecnología que tenían era superior, tampoco es cierto. Y además se aliaron a otros héroes. Porque, por ejemplo, digamos, los guerreros tlaxcaltecas que fueron aliados de los españoles fueron tan fuertes y tan aliados que cuando los españoles llegan a las Filipinas y se enfrentan a piratas samurái, los soldados que los acompañaron para vencer a los samurái eran guerreros tlaxcaltecas. Solo imagínate eso, o sea, es decir, y los que se enfrentaron contra ellos eran otros tipazos y otros héroes. Por eso es que la conquista de Guatemala se tardó 173 años. Porque la última batalla fue la batalla de Tayasal en 1697. Si la conquista de España, que fue en 711, duró 10 años, la conquista de los normandos de Inglaterra duró 10 años,
¿Por qué la conquista de Guatemala duró casi 2 siglos? Porque no estaba fácil, fue difícil, fue muy complicado. Porque además eran una serie de pueblos distintos que había que vencer de uno en uno. Un poco de lo que le pasó a los romanos. Porque ¿cuántos años se tardaron en conquistar Hispania? 200 años. ¿Por qué? Porque tenían que ir de ciudad en ciudad. De ahí está, digamos, aquella famosa historia de Numancia, que cuando los de Numancia, los numantinos se enfrentan a los romanos, tuvieron que pelear solos, fueron a pedirle ayuda a los vecinos arebacos ibéricos y no los quisieron ayudar y tuvieron que ir de uno en uno. Entonces un poco así fue, digamos, aquí entonces los que lograron hacer eso realmente eran unos héroes. Como en todos los casos, la guerra es la guerra, ¿verdad? Y de todas maneras, aquí había guerra, vivíamos en guerra. Digamos, por ejemplo, las guerras que hubo entre los quichés y los cachiqueles cuando se separan, porque eran un mismo pueblo. Los cachiqueles eran la élite militar de los quichés y en 1470 se separan porque hay un conflicto con el rey Kikab y entonces se tienen que separar, ir y fundar Iximché, y después un ejército de 16,000 quichés invade Iximché y los cachiqueles los derrotan. Entonces ellos pasaron, digamos, en peleas, en guerras contra los quichés, contra los rabinales, contra los utuiles. Es decir, y hay una teoría que tengo yo, y es que si los españoles no hubieran venido, los mexicas ya estaban en Tapachula y nos hubieran conquistado. Y si no hubieran sido los mexicas, hubieran sido los portugueses. Y si no hubieran sido los portugueses, hubieran sido los otomanos. Y entonces seríamos musulmanes. Muy interesante, como siempre, un lujo hablar contigo. Cuéntame, ¿a quién consideras que va dirigido este libro? Este libro está dirigido al guatemalteco que quiere amar más a Guatemala, porque no hay mejor manera de amarla que conocerla mejor. Bonitas palabras. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Enrique, muchas gracias a ti.